Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir. Algunos políticos y algunos gobernantes le han hecho creer a sus ciudadanos que los únicos que pueden resolver los conflictos o los problemas a una nación o a una sociedad son ellos. Sin embargo, lo que hemos estado notando en nuestros países, principalmente latinoamericanos, es que cada día hay más corrupción, más inmoralidad y más desigualdad, trayendo como consecuencia la pérdida de la confianza en los gobernantes, pobreza en la nación y declive social hasta espiritual. Muy buenos días y bendiciones para todos. Les habla el pastor Héctor Infante. Bienvenidos al audio devocional de este día. Por favor, les invito a leer conmigo el libro de los Proverbios, capítulo 28. Vamos a leer en esta oportunidad 5 versículos de este capítulo. Vamos a leer el versículo 2, el 12, el 15, el 16 y el 18. Voy a leer como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 2, capítulo 28. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Versículo 12. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra, pero cuando los perversos toman el control, todo se esconde. Versículo 15 y 16. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o como un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá larga vida. Versículo 18. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Libro de los Proverbios, capítulo 28. Qué maravilloso es para mí leer estos textos de la mano del gobernante o del político más exitoso de aquellos tiempos. Bien sea que usted sea político, o esté en un cargo político, o esté trabajando en una institución política, o simplemente sea usted un ciudadano de una nación o de un país, quiero decirles en esta mañana que lo primero que hizo el sabio Salomón cuando tomó posesión en su reinado fue presentarse ante el Señor y pedirle que le diera sabiduría y entendimiento para gobernar. Si usted está siguiendo los audios devocionales de esta segunda temporada desde el principio, sabe de qué le estoy hablando. Pregunto, ¿cuántos gobernantes o dirigentes políticos hacen esto que hizo Salomón? Noten que en estos versículos que acabamos de leer, el cáncer o el flagelo o el pecado que más destruye a una nación y a sus ciudadanos es la corrupción. La corrupción es la acción o el acto de corromper o corromperse. Y corromperse es el acto o la acción de volverse inmoral o deshonesto. ¿Y a qué se está refiriendo principalmente entonces el sabio Salomón en estos textos? Se está refiriendo a los líderes, gobernantes o políticos corruptos. Pero también el sabio Salomón nos está hablando de líderes, gobernantes o políticos justos, políticos intachables, políticos morales. ¿Y por qué él se está refiriendo a los líderes? Según John Maxwell, el famoso conferencista de liderazgo, él define un líder primero como alguien que tiene seguidores y segundo como alguien que señala la ruta o señala el camino. Como sociedad nos hemos acostumbrado a llamar a los políticos líderes. De allí la frase líderes políticos. Así que un líder político es aquel que hace vida dentro de una organización política y que además tiene capacidad de influir en una sociedad. En todo gobierno democrático, a esos líderes políticos, la sociedad le ha dado facultad a través del voto de dirigir, o mejor dicho, de administrar todo lo referente a los asuntos públicos. De tal manera que lo que pueda administrar y lo que pueda dirigir debe hacerlo equitativamente, justamente y proactivamente para beneficio de todos. ¿Y con qué nos hemos encontrado en estos días en los líderes políticos? Nos hemos encontrado que en vez de administrar los asuntos públicos para provecho de todos, lo han usado para su propio provecho.
déjenme decirles que el Señor desaprueba ese tipo de conducta, la rechaza, la aborrece, y como dice el versículo 18, no quedarán sin castigo. Pronto vendrá la ayuda del Señor. Así que en esta mañana escuchen todo aquel que se considere líder político o que esté gobernando, todo aquel que habite en una nación de un país, escuche, así dice el Señor. Todo gobierno corrupto será desmoronado. Todo gobierno perverso y corrupto trae tristeza y dolor a sus ciudadanos. Todo gobernante corrupto oprimirá a su pueblo. Todo gobernante o líder político corrupto será destruido de repente por el Señor. No lo digo yo, ni lo dice el sabio Salomón, lo dice el Señor en su palabra. Pero no todo es malo ni negativo. El sabio Salomón también hace referencia a los líderes políticos o a los gobernantes justos, intachables, equitativos, buenos. Ahora, ¿qué es un gobernante o un líder político justo? Es aquel que primero teme al Señor, que pone a Dios en primer lugar y a su palabra, que no busca el beneficio propio sino la de su pueblo, y por supuesto es incorruptible. El sabio Salomón también lo llama intachable. Y les dice a esos líderes políticos y nos dice a los ciudadanos de las naciones que si tienen o escogen a un líder con las características que les acabo de mencionar, entonces la nación vivirá en prosperidad, la nación vivirá alegre, la nación tendrá larga vida, la nación tendrá el favor de Dios y por supuesto serán librados de los peligros. Aleluya, gloria a Dios. ¿No cree usted que ahora tenemos que pensar antes de escoger a los líderes? Esto que le acabo de decir no le da a pensar que debemos escoger líderes que obedezcan y amen al Señor. ¿No cree usted que ya es hora que tengamos líderes que amen la palabra de Dios, que la obedezcan, que sean incorruptibles, que amen de verdad a su pueblo? Entonces, entendamos los consejos que hoy nos está dando el sabio Salomón. Entendamos los consejos que nos da el Señor en su palabra. Creo que parte de los errores que hemos cometido es que no hemos escuchado a Dios, más bien hemos escuchado a los hombres. Ahora, como segundo punto, quiero decirles y quiero primero preguntarle, ¿usted cree que los únicos que se corrompen son los líderes políticos? El sabio Salomón dejó claro en estos versículos que no solamente los políticos se corrompen, también las naciones se corrompen, también las sociedades se corrompen, también las personas se corrompen. Yo he escuchado a la gente diciendo que los políticos esto, los políticos aquello, los gobernantes esto, los gobernantes aquello, pero se ha puesto a pensar cómo es la conducta moral de su nación, de su sociedad. Se ha puesto a pensar cómo es su conducta moral. Aquí el punto que expone el sabio Salomón es que no solo los líderes políticos tienen que cambiar, toda la nación debe cambiar, nosotros todos debemos cambiar y debemos cambiar desde adentro hacia afuera. Todos nosotros, los que conformamos una nación, los que conformamos un país, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas conductas, de nuestros malos hábitos, de las cosas que hacemos en lo oculto, porque eso también trae consecuencias a la nación. Todos debemos volvernos a Dios y a su palabra. Todos debemos temer al Señor, obedecer al Señor, abandonar los malos caminos, abandonar los malos hábitos. Así que el trabajo de reconstruir una nación justa y que agrada al Señor no es solo de los líderes políticos, también es de los pastores y los sacerdotes, de los empresarios, de los educadores, de los trabajadores, de las amas de casa, del bucetero, del comerciante formal, del comerciante informal, de los gremios, del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder moral, del poder ciudadano, del joven, del adulto, del anciano, del hombre, de la mujer, en fin. Todos los que integran una nación deben de cambiar para producir los cambios. Necesitamos cambiar esta sociedad desde adentro hacia afuera y eso lo vamos a lograr aceptando a Dios, obedeciendo a Dios, reconociendo al Señor, cumpliendo su palabra, teniendo al Señor como principal para que Él sea nuestro guía y sea nuestro verdadero líder. De hecho, en el Salmo 33, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: qué alegría para la nación cuando Dios es el Señor, cuyo pueblo Dios escoge como herencia.
En otra versión dice, bienaventurada la nación que tiene al Señor como Dios. Y ese es el mensaje que quiero darles en esta mañana. Ese es el mensaje que nos da el sabio Salomón. No solamente hay líderes corruptos, también hay una sociedad corrupta. No solamente hay líderes justos, también debe haber una sociedad justa. Así que no es la culpa de aquel ni de aquel, es la culpa de todos. Escojamos líderes conforme al corazón de Dios. Escojamos líderes probados, no por dedo, no por emocionalismo, no por lealtades falsas, sino por convicciones espirituales, por convicciones personales, porque de lo contrario seguiremos acarreando las consecuencias de la corrupción. Oremos. Amado Padre Celestial, ayúdanos a entender que cada uno de nosotros debe arrepentirse de sus pecados, que debe cambiar de adentro para afuera, que debe ser moral antes de señalar a otro. Ayúdanos a tener la capacidad de visión, de escoger hombres y mujeres que nos guíen conforme a tu palabra, que nos guíen conforme a tu mandamiento, que te teman a ti, que amen a la nación de verdad, verdad. Quita de nuestros ojos la venda partidista, la venda ciega que no nos permite ver ni probar a los hombres. Te pido en el nombre de Jesús que nuestros países puedan aceptarte, reconocerte, puedan arrepentirse y tú darle la bendición, la prosperidad que tanto necesita. Hacemos esta oración y creemos que tú pronto traerás un cambio en nuestros países de América Latina. Amén, amén y amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón.